buenos días a todos los participantes. Les saluda la doctora Cintia Honorio desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia de Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, jueves 20 de septiembre, con el tema del diagnóstico tradicional a la formulación de casos de salud mental, construyendo narrativas para mejorar el cuidado de la salud mental, a cargo de la doctora Vanessa Herrera. Ella es médico psiquiatra, terapeuta de familia. Ella es integrante del equipo de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud. Quisiera recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar mediante el chat en cualquier momento de la exposición, las cuales serán respondidas al final. Bienvenida, doctora Herrera. Buenos días. Quedamos atentos a usted. Muy buenos días. Un abrazo cálido virtual a todos los participantes. Vamos a hablar de un tema que es muy importante ahora, Cintia, para nosotros que estamos en un proceso de reforma de salud mental e incorporando un nuevo modelo de cuidado de salud y de salud mental. Entonces, hablaremos de este tema. Muy bien, hablar de un nuevo afronte en lugar del modelo tradicional es todo un desafío para poder comentar y quisiera que empecemos conversando todos los que están aquí presentes de los centros de salud mental comunitario, de los equipos de las regiones, para un poco reflexionar juntos sobre ¿cuál consideran que es el modelo hegemónico actualmente en el modelo del país sobre la práctica clínica en general y la práctica clínica en salud mental? Si rápidamente recordamos nuestra formación en pregrado o en posgrado, incluso si somos especialistas de salud mental, psiquiatras en el residentado, internos de psicología, nos vamos a dar cuenta que el modelo se centraba a un tema muy reduccionista, centrado a criterios diagnósticos que se clasificaban y categorizaban y podían encasillarnos en una determinada forma de diagnóstico. Esta forma es predominante más aún cuando el eje central en las últimas décadas en el proceso histórico es el cerebro, en donde los hallazgos lo encuentran y lo sienten como que la mente puede resolver y explicar todas las teorías comprensivas del abordaje de los problemas de salud mental. Existe todo un movimiento de análisis al respecto y ciertamente las teorías que explican sobre los neurotransmisores no son teorías concluyentes o definitivas sobre cómo comprender la salud mental y menos la salud mental desde los problemas de salud mental comunitaria o problemas psicosociales. A pesar de todo ello, hablar de depresión se reduce actualmente a reducirnos a esquemas de serotonina, dopamina, carencias de uno, alteraciones de circuitos, esquemas que están solo en nuestro cerebro y buscamos una y otra vez en el cerebro para encontrar las enfermedades. Si repasamos la formación de los residentes de psiquiatría, de los psicólogos, de los especialistas en ciencias de la salud, muchos de ellos cuando hacían las enseñanzas de estos problemas de salud mental, se centraban a etiopatogenia en un modelo de medicina occidental centrada a esta lógica de neurociencias. Lamentablemente esto ha llevado a un reduccionismo en la práctica que se puede evidenciar cuando hacemos, por ejemplo, auditorías en las historias clínicas, en la comunidad y en los centros de salud del primer nivel de atención y en los diferentes niveles de atención. ¿Qué encontramos? Diagnósticos simplistas, donde solamente se categoriza a un problema, no incluyendo los problemas psicosociales, los problemas sociales, los problemas vinculares con la familia, con la pareja, y no incluyendo más allá un plan concertado con el usuario, con la persona, con sus necesidades, centrado auténticamente en sus necesidades. En este contexto de un modelo predominante, aún no comunitario, ¿cuál sería nuestro desafío en la práctica clínica comunitaria para afrontar un nuevo modelo de reforma de salud mental? Esto es algo de lo que conversaremos durante esta sesión. Siguiente. Entonces, como les iba mencionando, en los modelos occidentales, en el modelo biomédico, el eje y lo más complejo de comprender y alcanzar a comprender se ha centrado en el eje del ser humano, centrado en la parte del cerebro, llamémosle así. Y esta lógica del cerebro ha buscado a una lógica unicausal, no pluricausal, no biopsicosocial,
que pueda comprender toda la repercusión de los problemas de salud mental y los problemas de salud en general ligado al componente de salud mental. Recuerden que estamos bajo el modelo de atención basada en familia y comunidad, y en ese modelo no existe salud sin salud mental. Entonces, centrarnos a ver solamente la anatomía o los factores neurocientíficos no van a alcanzar a comprender un auténtico plan de cuidado integral que alcance a resolver las necesidades de nuestra población, de los que más lo necesitan. Siguiente. Miren, recuerden, estamos en un nuevo modelo y en un cambio de paradigma en la atención de personas con problemas en su salud mental. Anteriormente nos centramos en la lógica del enfermo mental. Ahora hablamos de una lógica de ciudadanía, donde la persona es el eje, su grupo familiar, su comunidad de necesidades sentidas, y ya no hablamos de una lógica atencional recuperativa, limitada y fragmentada, o solamente a demanda, sino buscamos que haya un cuidado continuo y de calidad para que haya un adecuado mejoría en su calidad de vida y en su desarrollo y desempeño ocupacional, de trabajo en su familia. Anteriormente, los criterios diagnósticos estaban centrados a que un médico psiquiatra experto o solo un psicólogo era el que definía si tenía depresión. Y no, ahora viramos a incorporar que este modelo es trazado y evaluado por un equipo. Este equipo interdisciplinario de salud mental cumple un rol fundamental. Y anteriormente, todo este proceso llevaba a una elevada exclusión social y no se incluía la participación del propio usuario que tenía sus necesidades. Es decir, acudía a un consultorio tradicional y en gabinete la persona era atendida y llenada de pastillas y que tenía que atender volver en 2 o 3 meses y así cotidianamente. Esta situación no resuelve los problemas de salud mental en el país y lo que hablaremos hoy día es cómo cambiar o cómo virar del modelo tradicional a un modelo de formulación de caso para los casos de salud mental. Siguiente. Miren, recuerden, en el modelo de Goldberg y Huxley se plantea ya hace muchos años un modelo biopsicosocial. Este modelo biopsicosocial se centra en una integración. Esta integración incluye factores esenciales e importantes, como son los factores protectores, que en el modelo tradicional reduccionista, revisen sus historias clínicas pasadas, cuántos factores protectores incluyen en la redacción de sus narrativas de esas historias clínicas. Cuánto incluimos, por ejemplo, factores ligados al vínculo de mamá con la mamá o con los padres, o con nuestra pareja, si es una buena relación de pareja saludable, si hay un adecuado apoyo social, si acudimos tal vez a la iglesia y eso ayuda a nuestra salud mental positiva y a nuestra espiritualidad. ¿Qué factores protectores tenemos desde nuestra propia comunidad, ya sea que vivamos en Cusco o vivamos en Ayacucho o en una zona de la selva? Y además de los factores protectores que siempre deben ser incorporados en nuestra formulación clínica, están los factores de vulnerabilidad. ¿Qué factores de vulnerabilidad muchas veces no evaluamos? Los factores ligados a nuestra forma de ser, es decir, a nuestra personalidad, dado el neuroticismo, por ejemplo, el rasgo caracterológico que incluya el pobre control de impulsos, el pobre control emocional, una baja autoestima, el tema vincular como conflictos crónicos con nuestra pareja o con nuestra madre o con alguna persona significativa en nuestro entorno familiar, un soporte social débil, tal vez vivo en pobreza, no logro conseguir trabajo una y otra vez y esta situación de precariedad va a afectar irremediablemente a la aparición de un problema de salud mental o incluso un trastorno mental. Existen vulnerabilidades asociadas a lo genético y a la propia temperamento o reactividad emocional.
Y lógicamente los factores asociados al cuidado parental inadecuado, vínculo inadecuado, apego inseguro, pérdidas significativas tempranas, incluidas las parentales, todo eso se conjuga y asociado a los diversos acontecimientos vitales van a impactar en nuestra vida humana, en nuestro sufrimiento y van a repercutir en que aparezca finalmente un trastorno específico, como puede ser un trastorno mental. Siguiente. Entonces, ¿de qué hablamos cuando conversamos con ustedes sobre virar a una auténtica evaluación integral de la salud mental comunitaria? Centrarnos en solamente encasillar al usuario en un criterio de checklist de síntomas, tiene anedonia, tiene desesperanza, tiene tristeza 2 semanas y por ende tiene una depresión mayor y por ende le debo dar una pastilla, una pepa o cualquier remedio, no va a resolver en realidad, colegas, compañeros, los problemas de salud mental con enfoque comunitario. Existe amplia evidencia científica que en realidad la narrativa proporciona comprender y alcanzar la narrativa del otro, nos va a proporcionar un mejor comprensión, significado, conocimiento de los factores contextuales y justamente la mejor perspectiva del sufrimiento de la persona, del alma ajena. Eso implica que el equipo de salud trascienda más allá de su práctica centrado a correr en pocos minutos, sino concertar la lógica en función a la necesidad del usuario, definir qué es lo que necesita la persona, cómo lo vamos a hacer, por qué acude a la consulta y de qué manera en pasos procedimentales podemos ayudarlo en esa perspectiva. En realidad, estas narrativas personales son de lo más trascendentes y van a identificar aspectos socioculturales de identidad y que van a permitir un auténtico vínculo terapéutico. Así, por ejemplo, Oliver Sacks decía hace muchos años que nosotros tenemos, todos y cada uno, una historia biográfica, una narración interna, personal, cuya continuidad, cuyo sentido es en realidad nuestra vida. Podría decirse que cada uno de nosotros edifica y vive una narración y que esa narración somos nosotros, es nuestra identidad. Así entonces, si nosotros acogemos al otro, al alma doliente, que acude a nuestro servicio de salud, a un centro de salud mental comunitario, alcanzar solamente un criterio diagnóstico y codificarlo en un registro GIS y incrementar los reportes, no va a alcanzar para resolver el problema y la necesidad sentida. Implica un enorme esfuerzo conjunto para concertar con el equipo cómo aproximarnos a una comprensión. Claro está, no solo en una sesión, probablemente en varias sesiones, esta historia biográfica es siempre flexible y cambiante como todo proceso histórico. Y esta narración interna, aproximarnos a ella, nos va a permitir comprender y consensuar una estrategia terapéutica. Si no logramos aproximarnos a ello, no vamos a poder establecer un plan terapéutico. Y este plan terapéutico, en todo caso, sería muy restringido y muy reduccionista. Entonces, miremos esta imagen, que es una imagen hermosa de Sabogal, y tratemos de recordar los muchos casos que vemos en sesión terapéutica, que vemos en las diferentes regiones o que hemos vivido, y cómo podemos comprender y aproximarnos a esa cosmovisión distinta, a esa forma de ser, de esa forma de familia, su mirada. Esas personas tienen su mirada y tienen una necesidad sentida de abordar. Si nosotros solamente nos encasillamos a nuestra lógica occidental, no vamos a poder comprender y hacer una auténtica evaluación integral mirando a la salud mental comunitaria. Siguiente, por favor. Entonces, este es el juego o la danza, en medio de la danza terapéutica que muchos de nosotros probablemente tenemos.
¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, nos encontramos en un servicio cualquiera, incluido un servicio del primer nivel de atención que también debe resolver casos de salud mental. Y encontramos que este usuario tiene una necesidad sentida y acude a demanda. Pero este usuario tiene una experiencia personal y única de su proceso de salud, de enfermedad y de lo que necesita de cuidado. Es único y no es repetible. Por ende, las narrativas como expresión en la historia clínica tienen que ser únicas e irrepetibles. Y el profesional lo oye, la escucha, pero en realidad no lo está escuchando. Básicamente sigue encasillando en base a la formación probablemente de pregrado o posgrado incluso, y va pensando en síntomas categoriales, cantidades y posibles diagnósticos. Este encuentro ya de por sí genera una enorme cantidad de sesgos y va a afectar al planteamiento diagnóstico hipotético. Siguiente. Entonces, uno de nuestros usuarios decía algo como lo que está aquí en la gráfica. ¿Qué leemos? Sí, puedo ser, mi cabeza es una pelota, como dirían, bueno, estoy loco yo, pero la razón de mi psiquiatra es un cubo. ¿Qué nos quiere decir un usuario al plantear eso? Que muchas veces el que aparentemente es experto en salud mental, muchas veces su rigidez no le permite alcanzar una comprensión de lo que es la salud y la salud mental. La idea es que hoy día en esta sesión virtual podamos un poco repensar cómo deconstruimos la formulación tradicional diagnóstica para salud y salud mental y cómo repensamos nuestro actuar para que no sea un cubo rígido y cómo nos centramos en las auténticas necesidades de la población. Siguiente. Entonces, la formulación de caso, que esto se aplica a cualquier caso en realidad, pero hablando o centrándonos al caso de salud mental, es una mejor alternativa al diagnóstico y en nuestro proceso de reforma sanitaria, recuerden que estamos en proceso de reforma de salud y de salud mental. Y en realidad puede coexistir con él mientras van cambiando estos paradigmas hegemónicos. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros, los equipos, debemos ir virando del modelo biomédico hegemónico tradicional, categorial, clasificatorio, a un modelo narrativo, comprensivo. Y en ese sentido, el modelo de formulación de caso es un modelo que tiene evidencia interesante y que puede ser aplicado a equipos comunitarios de salud mental. Siguiente. Estas son las claves del modelo comunitario. Una de las cosas que ustedes tal vez, esta es una imagen que está pegada en un centro de salud mental comunitario en el país, pero a pesar de que debemos, dice claramente, conocer nuestro territorio y trabajar en equipo, trabajar en red, debemos siempre, siempre priorizar las necesidades del usuario. Y como dice bien en el punto 6, y ahí el desafío de todos nosotros, trabajarás con la experiencia de vida del usuario, formulaciones le llamamos, y no con diagnósticos. Llamémosle así que este podría ser una sugerencia de decálogo de actuar para los equipos especializados de salud mental comunitaria, que a lo largo y ancho llegaremos a ser 106 centros de salud mental comunitario en el país este año. Entonces, la lógica del abordaje de formulación de caso ya no solo se centra en qué, en el daño, se centra más bien en la esperanza y se centra más allá de reducir en uno u otro síntoma, en la complejidad de necesidades que tienen, incluidas las somáticas, incluidas las psicosociales, familiares y personales. Esto implica una alta comprensión del otro, de ciudadanía y también de entrenamiento intensivo en la atención especializada en las narraciones biográficas. Siguiente. Miren, el profesor Alberto Fernández Liria, en este libro interesante y recomendado,
logra definir un poco qué es la formulación de casos en salud mental y cómo eso lo aplicamos a la práctica terapéutica aplicada a nuestros servicios de salud. Él plantea que es un proceso por el que la información recogida durante el proceso de evaluación se va organizando en una serie de hipótesis sobre las que es posible entender esta queja sentida justamente de las personas en relación a un conjunto de problemas. Esto es un proceso, no es estático, implica un dinamismo y esta información va yendo cambiándose en el tiempo y va recogiéndose y va incluso replanteándose las hipótesis para una mejor comprensión del cuadro clínico. La solución entonces se plantea en función a una serie de objetivos que son consensuados. Nunca en la lógica de la formulación de caso, el equipo de salud, incluido el médico, dice usted tiene tal cosa y por ende tiene que hacer tal cosa y yo autoritariamente o verticalmente lo estigmatizo y lo etiqueto y lo condeno de por vida a tener un diagnóstico de salud mental cuando en realidad tiene un mayor alcance comprensivo su problema de salud. Entonces, esta es una estrategia muy efectiva para proponer un mejor abordaje de los casos de salud mental. Siguiente. Entonces, en este modelo que ya hemos hablado una y otra vez, partimos de recoger información, vamos construyendo esa información y la recogemos a través de una entrevista clínica. Esa anamnesis progresiva va construyendo una historia clínica. Esta historia clínica, más allá de documento médico legal, también logra resumir todos los aspectos ligados a las necesidades de esta persona y su familia. Y luego podemos elegir seguir con encasillarlo en una etiqueta diagnóstica y nos resolvemos el problema en 12 minutos, en 15 minutos, o decidimos tal vez derivarlo a un hospital monovalente, a un centro de salud mental comunitario, lo derivamos a un psicólogo y el médico ya, por ejemplo, no hace mayor aproximación de una formulación de caso en salud mental. Existe experiencia mundial interesante de que equipos de atención primaria, médicos de familia, equipos de salud del primer nivel de atención pueden aprender a hacer formulaciones de caso y en el proceso, por ejemplo, de acompañamiento clínico psicosocial, los centros de salud mental comunitario pueden acompañar a los centros de salud del primer nivel de atención y entrenar a los equipos básicos para que aprendan a hacer una formulación de caso sencilla y así puedan ellos resolver, tener una capacidad de respuesta de problemas de salud mental. Entonces, ¿qué elegimos en el marco de un nuevo modelo de cuidado integral comunitario de salud mental? Podemos seguir eligiendo la lógica reduccionista de etiquetas diagnósticas que no va a alcanzar y si hacemos una entrevista a nuestros usuarios, ellos van a manifestar cierta insatisfacción ante ese abordaje sesgado donde no incluyen sus saberes, sus creencias, su visión, sus necesidades y esto lo aleja de una comprensión y por eso la tasa de abandono en los servicios públicos del Perú llega a ser una media muy alta y la media continúa a 2 o 3 citas y luego deja de ir. ¿Y por qué deja de ir cuando nosotros entrevistamos o preguntamos, por ejemplo, según los estudios epidemiológicos del Instituto Nacional de Salud Mental? Dejo de ir porque no confío en los servicios de salud mental. 2, porque creo resolverlo solo y también porque no tengo dinero para ir, los pasajes y esto me genera un costo en general. Entonces, se dan cuenta la necesidad de hacer un cambio para justamente resolver esa situación. Seguir con este modelo tradicional nos va a condenar a seguir teniendo un abordaje limitado
y que no va a contribuir con una auténtica mejora de la salud mental en el país. Lo que proponemos desde el Ministerio de Salud es ir progresivamente incorporando la formulación de caso en nuestras narrativas, en las historias clínicas de los diferentes niveles de atención. Y esto es totalmente factible con un proceso de entrenamiento. Este es un primer momento de sensibilización y es importante por eso conversarlo y escuchar sus preguntas y comentarios. Siguiente, por favor. Miren, este es un fragmento que he copiado textual de una narrativa de un centro de salud materno-infantil. En este centro de salud materno-infantil, bueno, por un tema no he pegado la foto de la historia clínica, pero les traigo una narrativa promedio que probablemente ustedes se sentirán identificados. Se las narro, a ver. Dice textual: paciente de 45 años, orientado en tiempo, espacio y persona, refiere sentirse triste y decaído desde hace 2 meses, insomnio de conciliación, desgano, apatía, baja autoestima. Antes ha recibido antidepresivos. Diagnóstico: depresión mayor. RP, fluoxetina 20 miligramos, 1 diario. Luego dice acudir a terapia individual, derivar a psicología y psiquiatría. ¿Qué les parece? Bien, van a recordar, o espero que recordemos, esto probablemente lo hemos visto muchas veces. Lo podemos ver en un centro de salud promedio, pero no solo en un centro de salud promedio, podemos verlo incluso en centros especializados de salud mental, y lo hemos encontrado en narrativas de psicólogos, de médicos, especialistas, incluso de psiquiatras, que narran de esta manera. ¿Qué podemos ver aquí? Primero, no hay nombre, no hay definición de la persona, no hay una identidad, no sabemos de dónde viene ni a dónde va, no sabemos su edad, sabemos que está orientado en tiempo, espacio y persona, que es una herencia del modelo neurológico, ¿no? Es una narrativa muy al estilo cliché neurológico. Y luego refiere 1 o 2, 3, 4, 5 categorías diagnósticas, ¿no? Triste, insomnio, desgano, apatía, bajo autoestima. Y luego refiere el antecedente antidepresivos y ya, con eso ya lo encasilló en un diagnóstico. Miren ustedes que no hay antecedentes, no hay factores protectores, no hay factores de vulnerabilidad, no hay otros datos que incluyan el soporte social o familiar. Miren que no hay una aproximación de qué cree esa persona de su enfermedad. No hay mayor comprensión de ello, y más aún tampoco hay un examen mental, porque es básicamente el relato cronológico. Y está el diagnóstico y luego está el RP, que es una pastilla, un psicofármaco. Ustedes saben que en la población, por ejemplo, del Ande, en población de selva, no existe una buena agradabilidad o aceptación de usar medicamentos en general. Y por otro lado, no implica necesariamente un medicamento explicar las reacciones adversas, todo el cuidado continuo que debe ser, cuántos meses va a tomar todo ello. Probablemente esta persona fue esa vez y nunca volvió, probablemente tomó una semana la fluoxetina y luego la abandonó. Le dicen que acuda a terapia individual. ¿Qué significa terapia individual? Existen más de 500 formas de terapia individual. Existen afrontes cognitivos conductuales, existen intervenciones de activación conductual, existen sesiones de relajación. No sabemos la estrategia y tampoco sabemos el problema en sí, porque recuerden que la lógica sería plantear claramente cuál es el problema para luego definir una estrategia muy específica de intervención y que debe ser operativizada en un plazo específico y debemos concertar con la persona una próxima cita muy cercana. Tendemos lamentablemente aún en los servicios de salud general a rápidamente derivar a otro servicio que creemos más especializado. Así, por ejemplo, existe mucha tendencia a derivar a servicios de psiquiatría, psicología de hospitales generales o nacionales, incluidos centros de salud mental, sin siquiera intentar una formulación de caso en el primer nivel de atención.
Esto es erróneo porque recuerden que el 85% de los problemas de salud mental se resuelven en el primer nivel de atención, pero existe aún un elevado prejuicio o estigma para abordar los problemas de salud mental, a pesar que son la principal carga de enfermedad en nuestro país. Este modelo de historia clínica lo podemos encontrar en hospitales psiquiátricos, donde hay muchos psiquiatras y especialistas. Y podemos encontrarlo en muchos centros donde hay, en hospitales generales, equipos con muchos años de experiencia. Entonces, ¿qué está pasando? Que nos dejamos arrastrar por ese modelo biomédico y también la presión de un servicio donde agota al personal de salud y obliga muchas veces a hacer intervenciones muy puntuales, corriendo en ese proceso, afectando la calidad del cuidado continuo. La idea de un centro de salud mental comunitario sería diferenciarse de esta narrativa tradicional y hacer una narrativa que cuando uno lo lea al azar pueda auténticamente aproximarnos a la narrativa de salud mental. Siguiente. Miren, si podemos mirar esta tabla que resume el profesor González Aguado de la Fundación Manantial, nos traía esta tabla que podía un poco resumir y comparar el modelo de etiqueta diagnóstica versus el modelo de formulación de caso. Entonces, el modelo tradicional, como es el que acabamos de leer, que acabamos de ver, tiene una construcción tradicional, es muy genérico, como hemos visto, tiene una fuerte impronta crepeliana, una fuerte impronta de las categorías diagnósticas occidentales, lo considera como una verdad absoluta y ponemos un diagnóstico definitivo y rápidamente en una primera cita ya damos un RP específico. Eso le llamamos nosotros un modelo muy reduccionista. Y la relación es muy vertical o paternal porque yo ya digo que tiene esto, no exploré lo que cree la persona y ya defino una intervención muy prematuramente. Eso puede generar un daño a la persona y puedo generar un enorme daño también en prescribir un medicamento no claramente evaluado o sopesado. Y esto es muy preocupante para nosotros, que cada vez revisamos un uso irracional de medicamentos y unas formulaciones cada vez más escasas, una línea, 2 líneas, incluso en equipos especializados de salud. Todavía en los formularios generales de atención integral no incluye líneas de examen mental, pero la idea es que en las narrativas generales se incluyan cotidianamente, si es un modelo integral, también la mirada de la salud mental. En cambio, ¿qué proponemos desde la formulación de caso? Planteamos de que ambos saben. Sabe el terapeuta, sabe el médico de familia, el equipo, la psicóloga, la trabajadora social, la enfermera, sabe, y también sabe el usuario. Y ambos concertamos un planteamiento diagnóstico, una hipótesis en función a los problemas y co-construimos una propuesta diagnóstica y una serie de intervenciones estratégicas pautadas. Esto implica territorializar y hacer muy singular esa intervención. La singularidad de ese síntoma en un contexto social, cultural muy específico, le da un criterio único y objetivo y que siempre es provisional y altamente subjetivo. Incluye que nosotros somos flexibles en cuanto a nuestras perspectivas y somos dialógicos y planteamos un modelo más horizontal en realidad, muy dinámico y que siempre partimos no de un monofactor, sino múltiples factores en este proceso. Entonces, el rol del profesional y del usuario es activo. Y el tratamiento o el planteamiento no solo se centra en esquemas rígidos de protocolos o guías clínicas rígidas, sino se centra en toda una concertación de mirada intersubjetiva, centrándonos en el usuario en este proceso. Siguiente, por favor.
Existen varios modelos que incluyen o implican la comprensión de la formulación de caso en salud mental. Este libro lo recomiendo mucho, de Tracy Ills, del año 2006, donde habla y da una serie de ejemplos, claro, en contexto más occidental, pero que plantea una serie de formas y evidencias de cómo hacer la formulación de caso en salud mental. Entonces, siguiente, por favor. En general, la formulación de caso nos va a permitir también sintetizar, ayudarnos al equipo de salud a resumir, no uno, recuerden que nunca es uno el problema de la persona, siempre son varios problemas de la persona y debemos concertar con ella por cuál vamos a empezar o cuál es el prioritario para ella. Partimos de una hipótesis explicativa, epistemológica, que trasunta una visión del mundo, que explica cómo inició, cómo se desarrolló y cómo se mantienen los factores perpetuadores del problema de la persona, considerando el curso de vida y los diferentes momentos biográficos en una situación concreta. Así, en ciertas situaciones de estrés, va a incrementarse probablemente la expresión emocional, anímica, que pueda llegar a ser disfuncional. Y ciertos cambios contextuales, migración o situaciones específicas también van a afectar a su salud mental, llevándola a una salud mental más negativa. Entonces, el equipo de salud, los terapeutas, plantean una hipótesis que es consensuada y luego sugieren cómo podría el usuario contar de otro modo lo que cuenta más allá de mi planteamiento diagnóstico psicológico o psiquiátrico y más allá de mis teorías en función a sistemas serotoninérgicos o algún planteamiento específico de teoría de sistemas, cognitivo-conductual, psicoanalista, etc. Entonces, planteamos en función a su mirada del mundo, a su mirada aproximativa del mundo. Excelente, sigamos. ¿Qué más incluye necesariamente una formulación de caso en salud mental? Implica un plan de intervención basado en los procesos que ya hemos mencionado, definitivamente psicológicos, pero implica que busquemos las narrativas que tal vez no han sido descubiertas por la propia usuaria, por el propio usuario. Entonces, como decía Butler, la formulación no es un pronunciamiento de un experto, sino es una hipótesis que podría ser tal vez una de las más plausibles para esa situación, momento específico y narrada generalmente entre varias personas. Por eso, si se dan cuenta, no he hablado de un terapeuta, he hablado de un equipo de salud. En el modelo peruano, partimos de que formulamos el caso de salud mental como equipos de salud. Esto implica un alto trabajo colaborativo de construcción del sentido, de lograr aproximarnos al alma ajena, narrar su biografía de dificultades y lograr comprender ese sufrimiento con un contexto muy sensible de alta conciencia hacia el otro, de alta empatía y sensibilidad hacia los otros. Siguiente. ¿Qué más incluye una formulación de caso en salud mental? Incluye una posibilidad abierta de revisión y reformulación. El terapeuta precisa poner en marcha una serie de actividades o cualidades que son francamente artísticas, una danza terapéutica que incluye su flexibilidad, una alta intuición y sensibilidad hacia el otro y una continua reevaluación de lo que está haciendo y escribiendo, evaluación crítica de sus propias experiencias y modelos aproximativos. ¿Cuántos de ustedes, los que me están escuchando, hacemos eso día a día? ¿Cuántos de nosotros que estamos viendo casos de salud mental, estamos reflexionando lo que estamos haciendo? Y luego nos reencontramos como equipo y nos sentamos juntos y planteamos este encuentro experiencial y planteamos acordar una propuesta de formulación de caso en salud mental. Si ya logramos hacer esa primera propuesta aproximativa, ¿cuántos lo anexamos a la historia clínica?
¿Y cuántos lo vamos reevaluando periódicamente esa formulación de caso en función a los problemas y los planteamientos de intervención específico en el corto, mediano e incluso largo plazo? ¿Cuánto de esta formulación de caso es realmente conocida por nuestros usuarios? ¿Cuántos leen la formulación de caso? ¿Sus usuarios los leen? ¿Leen su historia clínica con esa formulación de caso? Y si no es así, este es un buen momento para repensar nuestro actuar y comprometernos en un cambio y hacer algo distinto a partir de hoy. Siguiente. Miren, en este libro que un poco les estaba comentando, menciona Alberto Ortiz Lobo una propuesta de formulación de casos de salud mental, incluso en atención primaria. Esto, como les planteo, no es solo para el tema de alta complejidad o hiperespecializado, incluso el primer nivel de atención. Por ejemplo, una persona con tuberculosis y que está deprimida o que su ánimo ha cambiado, puede plantearse una formulación de caso de salud mental. Una persona que tiene VIH y que se atiende en un centro materno-infantil y que su ánimo ha cambiado, podríamos plantear una formulación de caso de salud mental. Una persona que tiene un trauma histórico de abuso sexual y que acude una y otra vez al servicio de salud sexual y reproductiva por continuos problemas ginecológicos, podríamos incluso aproximarnos a explorar cómo está su salud mental. Podríamos incluso una persona que tiene cáncer y que lo estamos viendo en nuestro centro de salud o en el hospital, tener que mirar obligatoriamente su salud mental y formular su caso. Entonces, implica estos puntos considerando mínimos. ¿Cuáles son? Un diagnóstico clínico descriptivo que incluye la descripción de los síntomas, el curso y grado de afectación funcional. Implica un diagnóstico situacional, necesariamente que exploren y consignen los factores desestabilizadores actuales. ¿Qué la está movilizando? ¿Qué lo está movilizando? ¿Qué factores protectores de vulnerabilidad desde las dimensiones biopsicosociales? ¿Qué antecedentes médicos generales tenemos? ¿Qué antecedentes psiquiátricos? ¿Qué factores familiares y factores sociales? Esto es muy importante porque recuerden, hay factores significativamente determinantes sociales asociados a la salud mental en todos los problemas de salud. Y tener que ver cómo es su personalidad siempre y qué estilo de afrontamiento tiene esa persona para resolver su salud mental. Si yo me diagnostican, por ejemplo, con tuberculosis multidrogo resistente, cómo yo desde mi forma de ser, cómo voy a afrontar esa situación y cómo mi desgano para no querer tomar pastillas y mi tristeza ante esa situación y mis antecedentes de familia que han muerto por tuberculosis o con otros problemas de salud, cómo ello repercute en mi cuidado de salud mental. Tiene necesariamente que al final resumir con una expectativa de modelo explicativo del usuario, del significado que tiene para él o ella sobre sus síntomas y qué atribuciones incluso etiológicas tiene sobre ella y qué expectativas y demandas del usuario tienen todo este proceso. Miren qué importante, yo los invito a poder remirar esta lámina y hacer como un juego diario o un entrenamiento, ese checklist, tenerlo y acordar, estoy poniendo este criterio, estoy poniendo factor protector, estoy poniendo algún factor desestabilizador, lo pregunté al menos, miré aunque sea sus antecedentes personales, familiares, qué factores sociales. Esto a medida que vamos incorporándolo a la práctica cotidiana, poco a poco se va volviendo natural en nuestro quehacer cotidiano. Yo los invito nuevamente a incorporarlo en su práctica clínica cotidiana. Siguiente, por favor. Miren, entonces, los objetivos de la formulación de caso en salud mental implica identificar necesariamente la mejor forma beneficiosa para el usuario, a fin de plantear una intervención que realmente le ayude.
este es el objetivo central, llamémosle así, pero existen otros objetivos indirectos que la evidencia científica demuestra que influyen en nuestro proceso terapéutico si decidimos elegir el nuevo modelo de formulación de caso. De hecho, nos va a ayudar a clarificar de mejor manera las dudas diagnósticas que tengo. ¿Realmente era una depresión o en realidad era un parte de un duelo? O tal vez simplemente estaba triste porque perdió el trabajo, o simplemente tuvo una crisis de pareja y se sentía mal, o ha perdido a su hijo, o hay situaciones en su historia de vida que la han afectado en el vínculo con su madre. Nos va a permitir entonces dibujar un mapa mejor, un mapa general de lo que realmente le está ocurriendo y por dónde va a ir transitando. Esto implica priorizar, lógicamente, problemas, porque no vamos a poder abordarlos todos a la vez. Implica al equipo que tenga paciencia y logre desarrollar una continuidad del cuidado, seguir al usuario, no solo que venga 2 veces al servicio. Implica ser selectivo también y planificar una intervención muy específica. Implica también ser consecuentes y ser transparentes en nuestras decisiones, en una toma de decisiones compartida, minimizando así el impacto de yo decirle, tú tienes esto y vas a tener esta enfermedad de por vida y vas a tener que tomar estas pastillas toda la vida y no vas a tener cura. Eso es altamente estigmatizador, reduccionista y desesperanzador. En el modelo de formulación de caso no planteamos ello y más bien ponemos énfasis en el rol esperanzador y en un marco de intervenciones múltiples centrados en las fortalezas, sus virtudes y no solo resaltar los problemas o defectos. Eso implica entonces fortalecer la alianza terapéutica, trabajar en continuo, hacer un trabajo altamente colaborativo y siempre incorporando la culturalidad y las narraciones culturales y lógicamente determinar y pensando con el usuario qué problemas o trabajo conjunto vamos a elegir y cómo vamos a ir avanzando progresivamente. Siguiente. Esta guía que propone Fernández Liria y Rodríguez Vega en la práctica de la psicoterapia es una guía, creo yo, muy sencilla y muy útil para formular los casos en salud mental. Incluye como 15 preguntas que son recordatorios que debemos tratar de resumir en una formulación de caso que tampoco tiene que ser muy extensa, no más de 300 palabras, 400 palabras, y que pueda resumir en una hoja y media esta visión integral comprensiva en ese periodo de tiempo de corte de la evaluación integral, del cuidado integral de esa persona. Lógicamente incluye que ustedes siempre pregunten o recojan la información de cuál es la queja, cuál es el motivo de consulta, cómo se ha producido la consulta y así buscar varias hipótesis o luego formular nuestras hipótesis centradas en el análisis de la demanda. ¿Cuál es el problema o son varios problemas? Listar esos problemas en función a la prioridad del propio usuario y de los fenómenos que él está experimentando. ¿Cómo, cuándo y con quién se pone más de manifiesto? ¿Qué precipita la aparición de esa sintomatología? ¿Y cuál es la secuencia? ¿Qué emociones siente? ¿Qué ideas piensa? ¿Qué creencias tiene? ¿Y cómo actúa cuando pasa ello? ¿Y qué relaciones están en juego? Entonces, desde la lógica de la mirada, por ejemplo, psicoanalítica, los mecanismos defensivos podrían ser una forma aproximativa interesante también para ver este proceso que se da. Desde la lógica sistémica, los aspectos de modelos relacionales van a ser importantes necesariamente indagar o explorar. Desde la lógica cognitivo-conductual, los esquemas de creencias van a ser importantes para luego hacer un reentrenamiento o una reestructuración cognitiva. ¿Por qué se perpetúan? ¿Qué refuerza y qué ganancia secundaria tiene esa persona para seguir sufriendo ello? ¿Y cómo se originó desde su historia biográfica? ¿Ha pasado en sus padres, en sus abuelos? ¿Qué facilita su aparición? ¿Cómo puede facilitar el cambio? ¿Cuáles son las expectativas respecto de la consulta?
¿no? Y cuáles son los medios con los que contamos para conseguir cada uno de los objetivos. O sea, cuáles son las estrategias o factores terapéuticos que tendríamos que plantear o técnica específica por la cual vamos a empezar a actuar. Así podemos incluso ensayar, que tenemos que incluirlo en la formulación, qué curso de la terapia vamos a prever, qué dificultades prevemos y qué fortalezas. Miren que fortalezas está en negrita a propósito. Cuando exploramos o vamos entrenando a nuestros residentes, equipos especializados, logramos encontrar en muchas de las narrativas formativas psicoterapéuticas todos estos ítems. En el modelo integrativo incluye mirar todas estas miradas terapéuticas, pero también incluye mucho mirar las fortalezas del usuario. Esto a veces es dejado de lado por el equipo terapeuta y no ven sus talentos y que luego pueden ayudar muchísimo en el proceso de mejora clínica de la persona y su familia. Y finalmente debemos cerrar en la formulación de caso qué contrato terapéutico vamos a proponer, que vamos a cumplir a ambas partes y que no vamos a comprometer a hacer un cambio. Así, por ejemplo, si yo me siento ansiosa y esta ansiedad se incrementa cada vez que recuerdo el conflicto con mi pareja y se incrementa en relación a recordar la separación de mis padres y la violencia que ha vivido mi madre por mi padre alcohólico y cómo esta situación ha ido gatillando en mí una serie de mecanismos defensivos y que han reforzado en mí cierto neuroticismo y buscar en una relación amor y odio, volver y regresar una y otra vez con mi pareja, cómo se origina esto en este proceso biográfico y cómo aparece la vulnerabilidad y qué fortaleza tengo yo tal vez desde mi capacidad para resistir a la violencia, desde mi capacidad de ser emprendedor, desde mi capacidad de desarrollar habilidades y vínculos con mi hijo, con mis hijos, o la capacidad de poder desarrollar una serie de intervenciones para apoyarme en la iglesia, en la parroquia. Puede ser fundamental eso para salir de la depresión o la ansiedad. Y podemos plantear un pronóstico en función a un equilibrio de esa relación de vulnerabilidades y factores protectores. Y al final, nosotros como equipo de salud podemos decir que el pronóstico podría ser mejor en la medida que logremos hacer una mayor cohesión familiar, aproximar y resolver el tema vincular con la pareja y con la hija o con la madre y cómo definir esas fortalezas en función a estos acuerdos. Siguiente. Entonces ya vamos terminando esto para cerrar. Les menciono, por ejemplo, otro caso real que fue dado en un centro de salud promedio. Vamos a comparar dos narrativas, la primera de un centro de salud promedio y la segunda que fue un ensayo de una primera parte de formulación, es muy larga su formulación, pero cómo inició su formulación en una zona, en un territorio. Esta fue la formulación tradicional clásica que hizo un mismo equipo especializado con psiquiatra, psicólogo, enfermera. Paciente de 54 años con cefalea, síntomas depresivos, hace años en tratamiento con sertralina y fluoxetina. Diagnóstico, depresión mayor, RP, sertralina, 50 miligramos, 1 diario, derivar al hospital regional. Este fue todo su ensayo diagnóstico en la historia clínica verificable en auditoría. Siguiente. Y este es un inicio de una narrativa después que un equipo se entrenó en una zona, en una región específica del país, donde se aproxima un poco más a la comprensión de la mirada de esta persona. Esta persona, María, tiene un nombre, una identidad natural de Huanta, quechua hablante, es una mujer de 54 años que acude a consulta acompañada por un sobrino que considera que padece un cuadro depresivo grave. La observe triste, o sea, el terapeuta incorpora sus percepciones. La observe triste, presenta llanto fácil, inquietud psicomotriz, apatía, astenia, anedonia, autorreproches continuos, rumiaciones, múltiples dolencias somáticas, insomnio de mantenimiento, ideas de suicidio que dicen no haber llevado a efecto porque Dios la castigaría.
María dejó su negocio de venta de quesos en el mercado para cuidar a su hijo que tiene esquizofrenia, quien se ha ido hace un mes nuevamente de la casa. Tras las fugas, como la llama María, estas situaciones de su hijo, se siente ansiosa, nerviosa y totalmente desesperanzada, pues no confía en las pastillas que le indican y no ve mejoría, pues él siempre decide ir a caminar por los cerros por semanas. En dichas situaciones aparecen los múltiples dolores en el cuerpo y el cuadro depresivo. Ella refiere sentir yaqui o pena y cree que es por el chacho, porque tal vez se ha contagiado al ir por los cerros buscando a su hijo. María es una mujer muy desconfiada, autoexigente, con dificultades para reconocer sus necesidades y pedir ayuda, porque eso la haría sentir muy vulnerable. Esto lo percibo en evaluación y el terapeuta llega a la conclusión que había sido una fuente de muchos problemas interpersonales, tiene una larga historia de maltrato del padre en borracheras y del esposo que era ex militar. María disfruta del tejido y de cocinar y asiste a la Asociación de Afectados por Violencia Política y tiene varias amigas ahí. Disfruta cantar en quechua y bailar en época de carnavales. Tiene una muy buena relación con su sobrino, a quien ha criado y es un apoyo fundamental para ella. Y así continúa la formulación de caso. Esta es una primera parte de un proceso de formulación de caso. Concentrémonos en lo positivo. Regresemos a la anterior diapositiva. Si ustedes miran esta diapositiva, que es el mismo caso, no es distinto el caso. ¿Qué lograrían alcanzar a comprender con esta viñeta de 5 líneas versus el segundo caso? En estas líneas, que tampoco son demasiadas más, ¿no? Es una diapositiva, ¿sí o no que logramos aproximarnos un poco más al alma ajena? ¿Sí o no que logramos un poco más incorporar la mirada de María? Incorporar sus necesidades y sus interpretaciones. ¿Podríamos decir que el problema está centrado en una depresión? ¿Podríamos decir que ese es el problema que más le angustia a María? ¿No tendrá que ver con el vínculo con su hijo, que tiene una discapacidad severa y probablemente está sin tratamiento, y ella se angustia en esos periodos y no sabe cómo resolverlo? Y no sabe cómo cuidarlo y se siente impotente en este proceso. ¿No tendrá que ver también con su sistema de creencias del tema de su salud mental, desde un síndrome cultural? ¿Tendrá que ver con sus necesidades sentidas y una historia larga y crónica de violencia y de sentir esa proyección en el cuerpo? Tendrá que ver entonces con lo vincular, con lo proyectivo, tendrá que ver con el sistema de creencias errónea que tenga en función a sentirse culpable y rumiar el pensamiento y así tener rebusques ante esa situación. ¿Se dan cuenta? Este pedazo de viñeta, que no es toda la formulación de caso, nos permitiría comprender más. Sabemos ya algunos elementos de talento de María que podrían ayudarnos en la prescripción terapéutica para su recuperación. Entonces, siguiente. Solamente para terminar, recuerden que estamos en un proceso de reforma de salud mental y que tenemos para el 2021 281 centros de salud mental comunitario, hospitales en servicio de salud mental, 1.124 establecimientos de salud con personal capacitado en salud mental y hogares protegidos. Todo ese desafío beneficiará a más de 3 millones de personas que actualmente sufren de problemas de salud mental. El seguir un modelo reduccionista no va a lograr que esos millones de personas mejoren su salud y su salud mental. Siguiente. Entonces, yo los invito a mirar la formulación de caso en salud mental y en salud desde esta mirada más comprensiva. Muchas gracias. Gracias, doctora Vanessa. La verdad, muy didáctica su exposición, nos ha brindado varias herramientas y sobre todo recordar que el ser humano, que usualmente ya hemos adoptado la costumbre de decir paciente, pero es un ser humano como nosotros, doliente, que viene a nuestra consulta, independientemente de que sea sobre un tema de salud mental o un tema de salud física, es un todo que tenemos que ver dentro de su comunidad,
con todos los actores que pueden estar influyendo en el problema del cual le aqueja, ¿no? Bueno, mientras damos algunos minutos para que nuestros participantes formulen sus preguntas, no sé, doctora, si tendrá algunas recomendaciones o palabras finales para nuestros participantes. Claro, una de las recomendaciones